Hoy vamos a tocar un tema que pica. A veces raspa, a veces incomoda. Vamos a hablar de religiosidad versus espiritualidad. Es lo mismo, se pelean, se ignoran, una fue a la escuela y la otra se fue a meditar al bosque. Vamos a hablar un poco de la diferencia entre una y otra, sin juicios, solamente es un punto de vista, el de mi invitada y el mío, con muchísimo amor, pero con una lupa de conciencia, un toquecito tal vez de sarcasmo espiritual que nunca cae mal, pero sobre todo con muchísimo amor. Vamos a darle la bienvenida a mi invitada, que se conecte en unos minutitos. ¿Y qué tal? ¿Qué tal que que te permites estar acá, que te permites escuchar un poco de este tema que casi no se habla? Pero ¿qué es eso de religiosidad? ¿Qué es eso de espiritualidad? Pues quédate, comparte este video, dale tac 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 a la pantalla para que llegue a más personas. Y mientras se conecta mi invitada, pues vamos a vibrarnos con Gili, ¿les parece? Escogí un programa. Déjenme decirle que ya estamos acá, ya sabe que estamos acá, ok. Escogí un programa que se llama, que nos vamos a enviar frecuencias hoy, que se llama Ciclo del Alma. Sí, y me parece que es espléndido para mientras estar hablando aquí vibrarnos. Así que vamos a hacernos un análisis. Ya saben que tenemos dado de alta el grupo de cotidiano acá en el Gili. Y lo vamos a seleccionar y vamos a hacer un análisis. ¿Qué es lo que hace este grupo de programas? Yo creo que es de los favoritos de muchos los que tenemos Gili. Y es un paquete de microcorrientes. Sin embargo, hoy nos vamos a mandar la frecuencia de este programa. Es un ciclo de programas de microcorrientes para el alma y el objetivo principal es volver a armonizar, tener conexión con todo nuestro ser, alcanzar las frecuencias para obtener la paz interior y dejar cualquier bloqueo y reconocer todo tu potencial en la vida, ¿ok? Entonces vamos a vibrarnos este programa maravilloso. Aquí está el análisis, vamos a vibrarnos 27 minutos, no importa si acabamos antes, acá quedan las frecuencias enviándose si estuviste hasta conectado o si también lo viste en vivo, ¿qué más es posible? Por aquí ya está mi invitada maravillosa. La una y no la otra. Creo que ya la acepté. ¿Por qué no me deja pucharle? Ah, ya. Hola, hola. ¿Cómo estás, Margot? Gracias por estar Feliz. aquí. De verdad que este es un tema que quería hablar en cotidiano y para mí te honro de verdad porque eres una de las personas con que compartiría este tema de espiritualidad versus religiosidad. Me encanta. Te agradezco mucho la invitación, de verdad. Sí, fíjate que de repente hay temas que nomás con ciertas personas podemos hablar, ¿verdad? Exactamente, que no nos van a crucificar. Así que si quieres hablar con nosotros sobre este tema, pues eres bienvenido. ¿Y qué tal si empezamos hablando un poco de qué es religiosidad o qué es espiritualidad para ti? ¿Cuál escoges? Yo espiritualidad. No, ok, yo voy a hablar un poco de qué es religiosidad. Tengo muchísimas notas porque yo dije, bueno, quiero expresarlo de manera sencilla para todos los que me vean y no me van a crucificar. Bueno, yo creo que podemos empezar sí diciendo ahorita que dices, que, que la conciencia, todo cabe en la conciencia. Y que la verdad este tema no es como religiosidad en contra de la espiritualidad, sino Exacto, más bien ni al revés tampoco, ¿no? es una integración de todo y sumamente con un respeto a todo aquel que profese alguna religión, ¿no? Eso es sí o sí. Exactamente. Y es eso, yo creo que es el
todo, así que no te sientas contraído si estás acá, no te sientas contraído tampoco de compartir este live. Y bueno, pues empecemos. Para mí la religiosidad es como el manual del microondas que te dice exactamente qué potencia poner, qué comida estás poniendo ahí dentro, que le das a apretar un botón y plin, la sopa, si le pones más, pues explota, ¿no? Pero tú solamente al final quieres comerte la sopa y sentirte como satisfecho de eso. Es toda esta parte, justo acá como lo puse, es como una práctica de ideas comunitarias o concretas. Ay, es una estructura, definitivamente es una estructura, es una cuadratura, es un dogma, son los rituales de cada una de estos grupos y cada una tiene una historia y a mí eso me apasiona, por eso muchos años estudio teología y porque cada una tiene su tradición, su comunidad y también un poco de esta parte de ojo, no te equivoques, ¿no? De este toquecito de miedo, de intriga, ¿no? De De que algo culpa, te está vigilando. de la energía de la culpa. Claro que todo te está vigilando y entonces cuidado. Esa es como mi perspectiva de la religiosidad. Me encantará saber cuál es tu perspectiva de la espiritualidad. Pues mira, yo después de haber profesado la religiosidad por muchos años y venir de familias altamente religiosas, porque no había otro camino, era o sí o sí. No, yo De hecho, también, claro. por eso me llamo María Margot, porque Margot en ese Wow. entonces no tenía santo, entonces me tuvieron que poner María. Y realmente mucho tiempo no utilicé el María hasta cuando me metí a fondo a ver el verdadero significado de la palabra María y lo que la energía que transmitía ese nombre, ¿no? Entonces, pues muy honrada de ser María Margot. Pero fíjate, en ese camino que tú lo acabas de decir, de dogmas, de cuadraturas, yo empecé a observar algo, que había incoherencia. Y no desde un juicio, sino era desde aquella persona que está más cerca de Dios que yo, sin ningún juicio, ¿eh? Era algo que yo observaba y veía. Y no fue en uno nomás o en una nomás, porque también estuve en la escuela de monjas. Yo O sea, también. se presentaba eso en mi vida y yo decía, no hay coherencia. No existe la coherencia. No resuena la coherencia. Y aparte, ¿cómo va a ser un Dios que me ama tanto, pero al mismo tiempo me castiga? Y si me hago algo mal, me voy en el infierno. Entonces, todo eso también hacía mucho ruido en mí. Entonces, yo empecé a hacer preguntas. Empecé a hacer preguntas, investigar y observarme, ¿sí? Entonces la vida te va llevando por otras alternativas y la primera fue el yoga. La práctica del yoga eh, fue una apertura a otras posibilidades de contactar conmigo, pero al mismo tiempo de que conmigo es con 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 el el todo y todo. con todos. Y luego integro la meditación. Eso fue por tratar de acalmar la mente, ¿no? El parloteo, pero ahí empiezo a descubrir también ese contacto que existe con la naturaleza. Imagínate, esos cimientos del yoga más la meditación fueron armando ese rompecabezas que yo traía roto en mi cabeza, y más que en mi cabeza, en mi corazón, ¿sí? Entonces me fue mostrando esa libertad que tiene cada ser y que todos tenemos una chispa divina Que todos tenemos. que es como única, irrepetible, ¿sí? Más hecha a imagen y semejanza de Dios, porque también somos creadores de nuestra realidad. Somos responsables. La palabra culpa la cambié a responsabilidad. La culpa trae energéticamente mucha carga, muchísima carga.
Pero cuando tú tomas la responsabilidad de tus acciones, porque como aquí ya no existe un dogma, ya no existe un juicio, ya no existe un te vas a ir al infierno, simplemente vas a tener una consecuencia de tu espiral de conciencia si te quieres quedar Para una atorado acción y ahí una o quieres reacción. seguir ascendiendo, ¿sí? Ajá. Y como para el universo no hay nada ni bueno ni malo, sino todo es una frecuencia, es una energía y depende en qué frecuencia estés vibrando, pues tu nivel energético puede ser o más ascendente o descendente, ¿sí? Midiéndose en hertz. Entonces, bueno, imagínate, eh, para mí el poder tener libertad y es una libertad, dijéramos, porque siempre la vida nos va a estar poniendo, dijéramos, metas a cumplir, ¿sí? Porque estamos en esta espiral Ándale, ascendente, ¿sí? Entonces, totalmente. esa libertad más esa conexión que yo empecé a descubrir con la naturaleza, o sea, fue explosivamente, ¿sí? Y fíjate, ahorita estoy escuchando pajaritos. O sea, haz de cuenta, Adri, que también puedo apreciar lo que existe en la religión o en las religiones, porque el budismo Ándale, también, ahí voy. Podríamos, yo digo que sí, podríamos ser religiosos y ser espirituales. Claro que sí, yo siento que no está perdido. Aunque la religión te está diciendo, haz esto, vístete así, no te salgas del camino. Sí, la espiritualidad al tiempo está diciendo, y si caminas descalza, escuchándote, sí, viendo como todo como un guía, no solamente una estructura de esto que te guía, y haciendo lo que expande el alma. Claro que podemos. Mi familia también es súper católica, o vengo de una familia católica también, pero que con nosotros como que se rompió un poco esa estructura de lo radical, ¿no? ujú, Y aún así, a veces entro a una iglesia y estoy en la misa, ¿no? Solo que no digo por mi culpa, porque yo digo, Dios mío, sagrado, perdónanos, ¿no? sí, Pero esa sí, es la sí, bronca, es tener como, no es que te salgas de las religiones, ese no es nuestro interés con este live. La bronca no es con tus creencias ni con las de otros, sino de que ahí dentro podríamos liberar nuestra alma de etiquetas, ¿no? por supuesto, por supuesto. Sí. Porque sabes qué, Em, yo sinceramente me sentí muy juzgada cuando me divorcié, porque yo estaba casada por la Iglesia Católica. Entonces Claro, eso es entonces ya no gravísimo. podía comulgar, ya no podía no sé qué tantas cosas, ¿no? De los sacramentos. El punto es que mm, en vez de aportar, integrarme y a unirme, lo que hicieron fue es que yo recurriera a otros caminos donde sí iba a poder ser aceptada, ¿sí? Y cuando investigo que se puede disolver un matrimonio, pero que sale arriba de no sé cuántos miles de pesos o dijéramos miles de dólares, pero que sí se puede y que había un recurso, lo que se requería era dinero. Dinero, Entonces dije, bueno, ¿qué más es posible? paguemos, burocracia, paguemos. No, pues tú Sí, sabes voy un poco a que, todo eso, pero pues esa nota, qué interesante que lo tocas, porque eso puse acá, ¿no? También es mi interesante punto de vista, dentro de esta parte religiosa, dentro de esta práctica de ideas espirituales, pues obviamente también hay una estructura muy conveniente, ¿no? Muy económica, muy política. Y bueno, pues, ¿qué tomaría que tampoco te enganches de eso, como dice Margot? Y oye, pues si estoy casado por la iglesia y me quiero divorciar porque definitivamente lo mío es ir a la misa, comulgar y hacer todos mis sacramentos, pues manito, a trabajarle y a pagar, ¿sí? ajá, Sin más. sí, Y sí, entender que está sí, bien también eso, ¿no? Que no es ni bueno ni malo, ¿no? Es un proceso también. claro. Y es una elección y todo va siendo una elección, pero
qué interesante, fíjate. Yo siento que las personas que no procesan una religión, muchas veces me ha tocado ver que son más inclusivas y son menos, emiten menos juicios, dijéramos, ¿no? Menos juicio. Por, ajá, y eso es a lo que voy. Estamos ahorita viviendo una transición en nuestra humanidad, donde el juicio va a tener que ser ya obsoleto, porque ahorita lo que requiere la humanidad es la integración, Integración. el Tal cual como está respeto, diciendo aquí Gabriel. Gabriel ajá, dice, yo amo a Dios y me hago responsable de mis decisiones. Exacto, es que todo para ser respetuoso hay que respetarte tú y tus decisiones. claro, claro, eso es lo más importante. Profeses una religión, seas espiritual, o a lo mejor, como aquí las estadísticas que revisamos, Ari, Sí. hay, hay un porcentaje alto, que era aproximadamente un 20% de Más la del veinte población por mundial, ciento Ajá. ajá, que no profesa No ni religión ni profesa nada. espiritualidad. Pero Exactamente. eso también es respetuoso. Porque Claro, ¿por qué porque no tengo es que que estén desde, imponer? sí, no están ni desde el miedo ni desde la conciencia. Yo digo que están en ambas, ¿no? Sin necesidad de tener miedo a no hacerlo. Simplemente están viviendo su vida, ¿no? Desde una parte mucho más consciente. ¿Cuántas creencias religiosas heredamos, ¿no? Y las heredamos y las llevamos caminando y no nos permiten salir. Y de pronto estas personas lo que están haciendo es permitiendo que todo llegue y que todo es bienvenido. Así es, y fluyen con la vida. Y tienen, Ándale. y no tienen etiquetas, ni adjetivos calificativos, ni ese tipo de cuestiones que a veces hablo por mí. O sea, un año de sesiones de barras. No sé, no sé. O sea, y sigo. Y eso es nomás en una herramienta, imagínate. Todas esas ¿Y qué creencias. Exacto. ¿Y qué tal si nos hacemos una pregunta que diga así como, ¿y qué tal que no estuviera mal creer ni dejar de creer? Así es. ¿No? Ajá. Tú también Entonces me ahí bien, mandaste unas muy interesantes. a ver, ahí las tienes a la mano. Déjame, sí, aquí las tengo. Y hay una que dice, ¿cuántas veces sentirse que lo espiritual va más allá de lo que te enseñaron? Wow, ¿quién resuena con eso, no? Esa creo que fue la que más resonó. ¿Cuántas veces te sientes que lo espiritual va más allá? O sea, exacto, porque es que es la conexión con nosotros, con ese verdadero yo, sin esa estructura perfecta y sin ese dedo que señala. Ujú. Más allá de lo que te enseñaron eres tú, ¿no? Y sí, también es, por ejemplo, ah, más allá de estudiar dogmas, eh, el dogma eres tú mismo, Eres tú mismo. es la herramienta de autoconocimiento de de ese ser único e irrepetible, este, que también tiene semejanza con otros. No sé, tal vez eh, en mi experiencia puedo hablarlo. Yo me dediqué más a estudiar la Biblia, a estudiar, ¿sabes? Pero eso era Cuéntenos, hacia afuera. A ver, cuéntenos quien nos está viendo si los criaron Gabriel, en que una andas por religión, aquí, si los criaron en una religión específica, si la siguen practicando hoy. La Biblia es un tema maravilloso, ¿sabes? Yo tengo un amigo que amo con mi corazón y mi vida, y es una persona que yo considero una persona religiosa, pero sobre todo muy espiritual dentro de su religión, ¿sabes? ujú, Todo su ser es maravilloso. No digo su nombre porque va a descubrir que lo amo mucho. ¡Ah! Pero él siempre pone muchas cosas así de la Biblia. Creo que es cristiano
cristiano, nos conocemos desde niños, sin embargo, como que todavía no sé bien cuál es como que su religión, Ujú. pero cuando lo ves hablar, es esa parte donde se siente que él no está señalando con este dedo, ¿sabes? Y expresa eso que está ahí en ese libro maravilloso, en esa historia profunda, con amor. Entonces no está mal. Cuéntenos si te criaste en alguna religión, si todavía la sigues practicando. Y claro que sí le mando besos. Ah, mira, dice Gabriel que Ah, ella dice, soy muy Gabriela, católica, pero muy, muy católica. Mira, wow, qué bueno, qué padre. maravilloso, qué padre. Es que eso es, ¿no? Reconocerse desde ahí y sin necesidad de juzgar a otros, vivir eso, ¿no? Claro, claro. Sí, porque ahí, fíjate, es cuando nos saldríamos del camino del amor, del, sí, de la aceptación, del amor. Y ahorita yo digo, cada vez este mundo está requiriendo más de eso. Ahora, yo entiendo que cuando la religión se impuso o se creó, es porque también imagínate si nos hubieran dejado como animalitos sueltos por el campo, de diferentes, Exacto. Si no hubieran con diferentes puesto razas, reglas. ajá, Claro. necesitábamos esas reglas, esos lineamientos, ese camino de alguna manera marcado, pues para no nos haber sido lo que eran, pues aquellos ancestros que también debemos de honrar y decir algo, pero no. O sea, esos ancestros que, bueno, también vivían en unas situaciones muy caóticas, ¿no? Caóticas. Y, Muy, y, y qué interesante lo que dices porque, y ahora que leo aquí a Gabriel, dice, me considero espiritual, bueno, ella es católica, pero se considera espiritual y respeta las creencias de los demás, pero sigue amando a Jesús. claro, Qué profundo eso. ¿Por qué es eso? O sea, yo como ahora que dices eso me cae como el 20, claro, es que necesitábamos eso para llegar a hoy, ¿sí? Al siglo en que estamos, a este cambio drástico que también vamos a hacer a nivel espiritual y de conciencia. Porque si no, entonces, ¿cómo hubiéramos llegado, no? así es, así es. Y sabes, eh, todo todo el caminar no ha sido desperdiciado. No, Bien lo claro dices tú. que no. Todo ha sido una secuencia, una secuencia de acciones que cada uno en su camino individual hemos ido entretejiendo esta malla, Ándale, ¿sí? dice Clau, yo vengo de la familia católica, pero muy abierta a escuchar y entender otras religiones para ver el aporte de cada una de ellas. Claro, y este entretejer en lo personal, por ejemplo, ahorita que hablábamos también que tú también vienes de una familia católica, yo digo que Ujú. sin eso yo no sería lo que soy hoy, en Por supuesto, muchos sentidos, por ¿sabes? No hubiera, supuesto. no hubiera entrado de manera tan profunda en mi espiritualidad, en mi ser, ¿sabes? Respetando también, porque yo tengo también como mis propios mandamientos, digámoslo así, ¿no? Luego Ujú. dicen, Adria, es que tú tienes mucho como de muchas religiones, ¿no? Como católica, judía, cristiana. Claro, porque es que yo integro a mi vida lo que a mí me funciona y lo que me lleva a expandirme, no lo que me lleva Claro, a contraerme y a tener una vida horrible. así. Sí, y una vida, como dices tú, una vida más ligera, de mayor permisión. Pero no Anda, permisión en un tema cuando dicen, a veces decimos permisión y bueno, es lo que tú elijas. es lo Porque que para tú el elijas. punto de, Eso te iba a ajá, decir, es lo que tú sí, elijas. porque para el punto de vista de un ser humano puede decir, no, eso es tal y cual. Pero para otro es la coherencia, Es la coherencia. es Es la la coherencia. coherencia, Es ¿sí? empezar a ser coherente con nosotros, ¿no? Con lo que decimos,
con esas conversaciones que tenemos, con eso que sentimos, pero que también entonces lo estás sintiendo desde el amor o desde el ego, ¿no? Desde el señalar a otro o no. Ujú. Y siempre, o sea, es que me reconozco mucho con mi amigo, su mamá y su familia, porque jamás me he sentido así como, oye, eres bruja, vete. Oye, pero o sea, es otra palabra que también está muy mal Muy mal utilizada. Digo, utilizada, muy claro, mal, no, más bien eres no rarita, ¿no? utilizada, muy mal. O sea, La han la bruja es crucificado una la mujer simbología sanadora, de, es sí, una mujer crucificaron, medicina, la crucificaron, es una palabra crucificada. así. Finalmente somos extremadamente sabias. Y digo somos porque tú también eres de ese club de la escoba. Y, Sí. y qué bueno, me encantaría preguntarles también a ustedes, ¿qué saben ustedes sobre lo divino que nadie más puede enseñarles? ¿No? ¿En realidad están eligiendo un camino por miedo, por castigo o en realidad por amor y por ustedes, ¿no? Es interesante. ¿Desde dónde lo estamos eligiendo? ¿Desde dónde lo Sí, están eligiendo? mira, ¿Desde dónde? aquí andan unas amigas con sonrisitas, pero no dicen nada, no dicen, nomás sonríe. Aquí es el espacio de neutralidad, así que pueden opinar todo lo que gusten, porque no serán juzgadas este No día, serán se los juzgadas, garantizo. exacto. Y bueno, nos quedan 3 minutitos, Margot. Ajá. ¿De qué manera cerrarías esto? ¿Con qué invitación? Obviamente, ¿qué más es posible más allá de la religión o de la espiritualidad en tu vida? Eh, si no tuviéramos que probar nada, ¿qué le dirían creer, no? ¿Cuál sería el cierre con respecto a este tema que de verdad que es muy sensible? Lo hicimos con mucho respeto y amor. Seguro tendremos otros, porque hay mucho que hablar de esto, pero que si tuvieras este minuto para dejarle al mundo un mensaje sobre esto de religiosidad, espiritualidad, qué onda con mi vida, qué pedo que hago, ¿qué sería? ¿Qué sería? Haz lo que, haz lo que te haga más feliz a ti. Ya sea profesar una religión, eh, ejercer un camino espiritual, no hacer ninguno de los dos, pero que te haga feliz a ti, a mí, porque sabes que esa felicidad, pero esa felicidad honesta, ¿eh? No es el happy happy porque ya ando bien Bien Pacheco, happy. no, no, no. Felicidad, plenitud, gozo, alegría, contribución, nutrición. Eso, si estás profesando cualquier religión y te está llevando por ese camino o espiritualidad o ninguna de las dos, hay que hacerlo, porque ahí es donde nos vamos a poder desarrollar con todos nuestros talentos y nuestras virtudes que ya traemos codificadas. En porque en la tristeza, en la amargura, en el resentimiento, en el odio, no hay creación, hay destrucción. Hay destrucción. Que también se vale la destrucción, sí, pero entonces, ya hablando desde un estado de conciencia, la invitación es que seas el regalo que veniste a hacer en el mundo, que seamos. Me incluyo. ¿A quién estás siendo leal con esa forma de pensar? Al final del día no se trata de si haces yoga, si meditas, si vas a misa, si te rezas cuántos rosarios en el día o en la semana, si cantas mantras, si ves los cuarzos, si te agarras de lo que te agarres, ¿sí? Se trata de si estás viviendo una vida, ¿no? Si estás sintiéndote ligero todo el tiempo. A mí me encantan por eso las plumas, porque son liviandad. Entonces estás como una pluma, en realidad tu vida está liviana, está expansiva, verdaderamente para ti, ¿sí? Y desde el respeto para otros. Y siempre he dicho, con amor, todo, porque eso no hace daño absolutamente a nadie,
Así que si tu conexión con lo divino no te hace reír, no te hace sanar, no te hace gozar, no te hace sentir más amor, pues capaz que es hora de que empieces a actualizar esa app espiritual que tienes, porque no es por ahí, ¿no? Reset. Exacto, Oye, que podemos es hacer un, reset cada 10 segundos. claro, cada 10 segundos tienes una elección diferente. De verdad que muchísimas gracias por estar aquí, Margot. Este tema no podría haber sido mejor sin ti. Espero que estés por acá en Cotidiano nuevamente con nosotras, con Clau, con Dianita, conmigo. Y pues ya nos terminamos de vibrar. Este Me programa de Cindy en encanta. el alma también, para que nos acompañe, nos llene mientras estábamos conversando. Gracias, gracias. Sé que tienes mil cosas que hacer, así que nos vemos pronto. Te marco más al rato porque traigo ahí un tema contigo que no he tratado de México, de Ciudad de México. Claro, Pero te ya, marco ya en un nos vamos ratito. a Ciudad de México. Así que si tienes Gili, eres bienvenido al Homecoming. Si no tienes Gili, pues qué tomaría que nos escribas a Margot, a mí, a Claudia, a la bella Diani y tengas tu Gili y te vengas con nosotros a la Ciudad de México, a este gran encuentro maravilloso, a este espacio espiritual para el alma desde el punto de vista de la tecnología. Así que escríbenos. Bye bye. Sí. Gracias a todos. Gracias, Adri. Gracias, Te quiero. gracias por conectarse. Bye.